Hola, resolveremos el siguiente ejercicio de corriente alterna. Dice lo siguiente, en el siguiente circuito la fuente de voltaje tiene un valor de 100 voltios y una frecuencia que es la mitad de la frecuencia de resonancia, un valor RMS. Entonces aquí tenemos voltaje RMS de nuestra fuente igual a 100 voltios. Perfecto. Entonces, decimos, ya, perfecto. Me piden hallar la corriente RMS, el factor de potencia, etcétera. Nosotros necesitamos conocer cuánto es la oposición que presenta nuestra red eléctrica al flujo de corriente. Entonces debemos calcular las reactancias y la impedancia. Para poder calcular las reactancias necesito yo la frecuencia con la que oscila mi sistema. Aquí me dicen que la frecuencia con la que oscila es la mitad de la frecuencia de resonancia. Sabemos que la frecuencia de resonancia, omega sub 0, es igual a 1 sobre la raíz LC. Entonces, esta frecuencia sería 1 entre, aquí tenemos 50 milihenries, o sea, 50 por 10 a la menos 3 henries. Voy a trabajar esto un poco más cerca. Esto es igual a, aquí tenemos 50 por 10 a la menos 3 henries. Para la inductancia tenemos para la capacitancia 50 microfaradios, o sea, 50 por 10 a la menos 6 faradios. A esto de aquí le tomamos la raíz y es 1 sobre esto que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, esta frecuencia de resonancia es de 632.46 radianes por segundo. Ahora, la frecuencia de este sistema, de esta red eléctrica, omega, es la mitad de esta frecuencia de resonancia. Es decir, 316.23 radianes por segundo. Muy bien, ya sabemos a qué frecuencia está oscilando aquí la corriente, el voltaje, etc. Con esto podemos determinar cuántas son las reactancias inductivas y capacitivas. Reactancia inductiva, omega por L. Este de aquí sería el 316.23 por la inductancia que es de 50 milihenry, 50 por 10 a la menos 3, y la reactancia capacitiva que es 1 entre omega C, y esto es de 1 entre 316.23 por 50 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Entonces obtengo cuántas son las reactancias inductivas y capacitivas. Tengo 15.811 ohmios y acá tengo 63.24 ohmios, las mismas unidades que la resistencia. Muy bien, luego de obtener esto, puedo encontrar lo que me piden, la corriente RMS, a partir esto de la impedancia. Recordemos que la impedancia es la oposición total que encuentra la fuente al flujo de corrientes en la red. O sea que no observa esto, nuestra red, nuestra fuente, sino que observa esto. ¿Sí? No observa inductor, resistor y capacitor, sino que observa a un solo elemento que lo vamos a llamar impedancia. Va a determinar cuánto es la resistencia total al flujo de corriente en nuestra red. Bueno, es una resistencia al flujo de corriente, a las variaciones en la corriente y a las variaciones en el voltaje. Bien, entonces, ¿cuánto es esa impedancia? Pues debemos iniciar con un diagrama fasorial para poder explicar esto. Bien, en una red donde tenemos todos los elementos en serie, pues todos ellos comparten la misma corriente. Sí, están en serie, a todos les circula la misma corriente. La corriente que sale por aquí, chun, 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 regresa por acá. A todos le atraviesa la misma corriente, todos tienen la misma corriente. Entonces, vamos a hacer un plano. Así. Tengo ejes. Y bien, por facilidad puedo dibujar el fasor de corriente horizontal.
Así, esta va a ser la corriente que va a ser la corriente del resistor, la corriente del inductor y la corriente del capacitor. Perfecto. Ahora, sabemos que en el caso de nuestra resistencia, la corriente y el voltaje de la resistencia se encuentran en fase. No están desfasados, o sea, van juntitos, los fasores. Esto sería el voltaje de mi resistencia. Sabemos que el voltaje del inductor adelanta a su corriente en 90 grados y el voltaje del capacitor atrasa a la corriente también en 90 grados. ¿Sí? Entonces, estos de aquí son los voltajes para sus diagramas, para sus fasores de corriente. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que el voltaje de este más el voltaje de este más el voltaje de este, los tres me tienen que dar el voltaje de la fuente por conservación de energía, ley de Kirchhoff, etc. Entonces, pues la suma de esos tres, que como nos percatamos se convierte en una suma vectorial, me tienen que dar el voltaje de la fuente. El voltaje del inductor más el resistor más el capacitor me tienen que dar el voltaje de la fuente. Entonces, eh, acá podemos notar que la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. Entonces, el voltaje, vamos a anotar esto aquí. El voltaje del capacitor es la corriente por su reactancia capacitiva. Acá esto va a ser la corriente por su reactancia inductiva. Y esto de acá es la corriente por la resistencia. Ahora, todos tienen la misma corriente. Entonces, si este valor es más pequeño que este que está acá, vamos a tener que la suma de estos dos va a ser hacia abajo, porque este vector va a ser más grande que este de acá. Entonces, el diagrama fasorial me quedaría así. La suma, ¿no? Tengo voltaje de mi resistencia, pum, es horizontal, y los otros dos verticales me van a resultar hacia abajo. Voltaje del capacitor menos el voltaje del inductor. Ya sabemos que este va a ser más grande porque la reactancia capacitiva es mayor. Y acá tenemos el voltaje de la fuente. Poner voltaje de fuente. Aquí se me forma un ángulo fijo, que lo vamos a utilizar. Perfecto. Entonces decimos, ya, muy bien. Yo por ley de Ohm conozco que el voltaje de un resistor es su corriente por la resistencia. Acá tengo que el voltaje de un capacitor es corriente por reactancia capacitiva y el voltaje de un inductor es corriente por reactancia inductiva. Y el voltaje de la fuente, pues es voltaje de la fuente, corriente por la oposición total que presenta la red eléctrica, que sería la impedancia. Entonces, yo puedo determinar cuánto es la impedancia. ¿Cómo? Pues aquí vemos que eh, voltaje de la fuente al cuadrado es igual al voltaje del capacitor menos voltaje del inductor al cuadrado. Este es otro cateto más el voltaje del resistor al cuadrado. ¿Sí? Aplicando Pitágoras, pues este de aquí es corriente por impedancia al cuadrado igual a corriente por, aquí ponemos XC menos XL sacando factor común, la corriente, esto al cuadrado más corriente por resistencia al cuadrado. Simplificamos la corriente en todos estos términos y pues tenemos que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más XC menos XL, esto al cuadrado. Este de aquí va a ser la impedancia de nuestra red eléctrica. Muy bien, entonces, con esta impedancia podemos sacar cuánto es la corriente. Decimos, allá, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada. La resistencia tenemos que es de 40 ohmios, 40 al cuadrado, más, aquí tenemos la diferencia entre los dos, 63.24 menos 15.811, esto al cuadrado, raíz, y sacamos cuánto es la impedancia. Pues la impedancia sería 62.24
0,5 ohmios. Muy bien. Entonces, la ley de Ohm dice, ya, chévere. La fuente, su valor de voltaje RMS va a ser igual a la corriente RMS por la impedancia. ¿Sí? Si tengo voltaje RMS, voy a tener una corriente RMS. Entonces, el voltaje RMS es de 100. Tengo 100 igual a corriente RMS y por la impedancia que es 62.05 ohmios. Entonces, la corriente RMS es igual a, tenemos que es de 1.612 amperios. Justo como nos piden en el literal A, la corriente. El factor de potencia, indicando si es atrás o adelante. Pues bien, en este caso podemos notar que el voltaje aparece así y la corriente está acá, ¿no? En fase con el voltaje de la resistencia. O sea que podemos dibujar otro diagrama fasorial donde aquí tenemos la corriente en el circuito y acá tenemos el voltaje de la fuente, la FEN. Aquí está el ángulo phi. Entonces podemos ver que el voltaje atrasa a la corriente. Entonces, el ángulo phi lo podemos sacar de diferentes formas. Por ejemplo, de aquí, si cogemos este de aquí y simplificamos en todos los casos la I, la I, la I y la I, pues obtengo lo siguiente. Vamos a borrar esto. Obtengo aquí resistencia. Tengo acá impedancia. Y tengo acá reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Bueno, al revés, ¿no? Reactancia, pum, pum. Y aquí está el ángulo phi. Entonces, aquí puedo sacar de cualquier forma. Por ejemplo, la tangente de phi es igual a reactancia capacitiva menos reactancia inductiva, que esto sería el 63.24 menos el 15.811 sobre la resistencia, 40. De aquí puedo sacar cuánto es phi. Phi es de 49.86 grados. Recordando que este ángulo aparece en atraso, como podemos apreciar acá. Bien, entonces el factor de potencia es igual a el coseno de este ángulo phi. Este sería el coseno de 49.86 grados. Esto me da 0.645. Y de esta forma he obtenido el factor de potencia y se encuentra en atraso. Ahora, la diferencia de potencial MRS en cada elemento del circuito. Muy bien, como tengo corriente RMS, voy a obtener voltajes RMS. Sí, voltaje RMS en mi resistencia sería la corriente RMS por la resistencia. El voltaje RMS en el inductor va a ser la corriente RMS por la reactancia inductiva. El voltaje RMS en el capacitor sería la corriente RMS por la reactancia capacitiva. Bien, la corriente RMS la obtuve hace un momento, era de 1.612, 1.612, 1.612
Y la resistencia es de 40 ohmios. La reactancia inductiva es de 15.811. Y la reactancia capacitiva es de 63.245. Yo obtengo cuántos son los voltajes RMS. 64.48 voltios, 25.49 voltios y 101.95 voltios. Ahora, la suma de estos tres no creo que me dé el 100 que podemos apreciar acá, el de la fuente. No nos va a dar si sumamos de esta forma lineal. Pero si hacemos la suma vectorial, digamos, la suma de los fasores, nos tiene que dar el 100. Estos dos voltajes se restan, como podemos apreciar acá. Entonces, aquí tendríamos un 75 punto algo. Sí creo. Vamos a ver. El voltaje de la fuente va a ser igual a la raíz cuadrada de 64.48 al cuadrado, más acá sería 101.95 menos 25.49 al cuadrado, y esto me tiene que dar 100 voltios, ¿sí? Que es el voltaje de la fuente, el voltaje que esperamos. No es una suma lineal, aquí es una suma vectorial. Ahora, la potencia del circuito, en otro video he explicado cómo se puede hacer con solamente la resistencia o con la potencia de esta forma: corriente RMS por voltaje RMS por el factor de potencia. Esto aquí sería corriente RMS 100, me lo dan aquí directo, voltaje RMS, perdón. Acá tengo que la corriente RMS es 1 punto, pum, 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 y el coseno del ángulo phi. El ángulo de phi es 49.86 grados. Y esto me da una potencia de 103,92 vatios, que se va a encargar la de consumir solamente la resistencia. Veamos si es cierto. La potencia que consume la resistencia, que es la potencia que consume toda la red, porque los otros son elementos que no consumen energía, es corriente al cuadrado por la resistencia, o sea, el 1.612 al cuadrado por la resistencia, que es 40. Y esto de aquí me va a dar exactamente 103.92 vatios. Y de esta forma obtenemos cuánto es la corriente, perdón, la potencia que consume nuestra red. Y de ahí nos piden un diagrama de fasores, que ya hemos hecho, ¿no? Esta de aquí sería la solución a este ejercicio. Los comentarios están abiertos para que hagan sus preguntas. En caso de no entender algo, pueden hacer la pregunta en la caja de los comentarios o repetir el video hasta que quede claro. Eso sería todo. Muchas gracias.